Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Estamos viendo la vida de Sor Faustina, cómo escribió su diario espiritual, aprendiendo de ella lo que Jesús le enseñó como Divina Misericordia para tener una correcta comprensión, para saber también difundirla, ¿no?, como apóstoles de la Divina Misericordia. Estamos viendo este numeral, vamos a ver el numeral 724, que ella lo escribe el 19 de octubre de 1936, cuando tenía 31 años y estaba en Cracovia. Recordemos que Sor Faustina estaba con una tuberculosis cuya sintomatología iba y venía, se recuperaba, volvía, se incrementaba. En definitiva, sería esa la enfermedad que los llevaría al encuentro con Dios, a su paso definitivo a la vida eterna, pero en ese momento estaba como recuperándose en una situación entre mejoría y desmejoría. Y este numeral 724 nos va a revelar le sucede a ella previamente a ir a un retiro espiritual. Y vamos a ver lo que le ha pasado, porque lo que le ha pasado nos va a servir a nosotros para comprender muchas cosas de Dios, de nuestra relación con Dios y sobre todo con la voluntad de Dios. Numeral 724, escribe Sor Faustina. En víspera de los ejercicios espirituales, empecé a rogar que Jesús me diera al menos un poco de salud para que pudiera participar de los ejercicios, porque me sentía tan mal que posiblemente fuesen los últimos para mí. Pero en cuanto empecé a rezar, sentí enseguida un extraño descontento. Interrumpí la plegaria de súplica y me puse a agradecer al Señor por todo lo que me enviaba, sometiéndome completamente a su santa voluntad. De inmediato sentí en el alma una profunda calma. La fiel sumisión a la voluntad de Dios, siempre y en todas partes, en todos los casos y todas las circunstancias de la vida, da a Dios una gran gloria. Tal sumisión a la voluntad de Dios, a sus ojos, tiene un valor mayor que largos ayunos, mortificaciones y las más severas penitencias. Oh, qué grande es la recompensa por un solo acto de amorosa sumisión a la voluntad de Dios. Mientras lo escribo, mi alma cae en éxtasis. Cuánto Dios la ama y de cuánta paz goza el alma ya aquí en la tierra. Queridos hermanos, comentamos este numeral 724 porque nos enseña mucho a ser buenos creyentes, buenos devotos de la Divina Misericordia. Sor Faustina está en la víspera de aquel día que comenzaban los ejercicios espirituales del 20 de octubre de 1936, por lo tanto escribe esto el 19 de octubre, y Sor Faustina empieza a hacer una oración que hoy llamamos oración de súplica. Y antes de hablar de lo que pidió Sor Faustina, tenemos que saber que hay distintos tipos de oración. El mundo de la vida de oración, bueno, lo hemos venido viendo, hemos tenido catequesis en torno al tema de la oración. Hemos hablado incluso en charlas de espiritualidad sobre la oración. Hay tipos de oración como oración de adoración, oración de glorificación, la oración de acción de gracias, la oración de súplica de perdón y la oración de súplica por la cual pedimos algo a Dios. Sor Faustina está haciendo este tipo de oración de pedir el perdón. Es la oración de impetración que se llama. Le pido algo concreto al Señor. Así Sor Faustina le pide algo concreto a Dios. ¿Qué le pide? Un poco de salud para poder participar en los ejercicios espirituales. No le pide ganar la lotería, ni la quiniela, ni la tómbola, ni el quinicé, ni la loto. Bueno, son premios que se hacen acá en Argentina. En cada uno en su lugar podrá saber qué tipo de premio
se pueden conseguir, no les pide cosas mundanas, le pide algo muy bueno. Atención, porque le pide algo muy bueno. Le pide salud para hacer unos ejercicios espirituales, porque se sentía tan mal que tal vez serían los últimos. Recordemos que estaba con esta situación de la tuberculosis. Y Sor Faustina empieza a sentir un extraño descontento. Los descontentos de Sor Faustina, de gran mística, porque Sor Faustina es una gran mística, van mucho más allá del sentirme bien o sentirme mal, van mucho más allá del sentimiento. Realmente son emociones del Espíritu Santo que ella sabe distinguir por su vida espiritual tan profunda y tan delicada con Dios. No es una situación emocional simplemente, es realmente una emoción del Espíritu Santo. Y siente el descontento. Y escribe Sor Faustina: interrumpí la plegaria de súplica. Así se llama, plegaria de súplica o plegaria de impetración, ese tipo de oración con el cual le pedimos algo concreto a Dios. La interrumpe y y me puse a agradecer al Señor por todo lo que me enviaba. Cambia la oración. Empieza a hacer oración de acción de gracias, que es uno de los tipos de oración. Interrumpí la plegaria de súplica y me puse a agradecer al Señor todo lo que me enviaba, sometiéndome completamente a su santa voluntad. Es la oración de humilde sumisión a la voluntad de Dios, por la cual nos enseña antes que pedir cualquier cosa, a humildemente someternos a la voluntad de Dios. Sor Faustina había hecho un buen pedido, pero lo había hecho mal. Era un pedido mal hecho que hizo Sor Faustina. Recordemos que Jesús nos enseña a pedir en el huerto de los olivos, en la mayor angustia, cuando lo sometían las peores de las tentaciones, cuando sudaba sangre, cuando se venía a su mente, a su corazón, todos los pecados tuyos, míos, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Querían aplastar a Cristo en el huerto de los olivos y el Señor dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. Sor Faustina se había quedado con una parte de la oración, pidiéndole simplemente un poco de salud para el retiro. Pero el Señor Jesús nos pide pedir bien, pedir bien. Cuando pidamos, porque el Señor quiere que le pidamos, pero que le pidamos bien. ¿Cómo le podemos pedir bien? Como Jesús pidió: si es posible, aparte de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. La humilde sumisión a la voluntad de Dios da a Dios una grandísima gloria y tiene mayor valor ante Dios que largos ayunos, mortificaciones y penitencias, como escribe Sor Faustina en este mismo numeral. Por eso tenemos que darnos cuenta si pedimos bien. Un modo bueno de hacer pedido es así. Cuando nos acerquemos a Dios y queramos pedirle algo, recordemos que tenemos que distinguir bien qué tipo de oración. A veces llegamos a Dios y vamos a pedir como que entra un cajero automático, venimos a sacar plata, venimos a sacar dinero, beneficios. Claro que el Señor quiere que le pidamos, porque es Padre, Él le interesa. Están contados a todos los pelos de nuestra cabeza. Yo cada vez le doy menos trabajo en ese sentido. Pero al Señor le interesa todos nuestros detalles. Sé que Él también está preocupado por nuestros bienes materiales, pero tiene una principal preocupación. Más que una preocupación, tiene un principal interés. Él quiere nuestra salvación eterna. Entonces sabe que antes que llegar a Él, a pedirle cosas, porque nos podemos convertir a Dios en un cajero, en alguien a quien obtener beneficios materiales, la oración que nos enseña la Iglesia, esposa de Cristo, la oración que nos enseña el Señor, en primer lugar, alabarlo, glorificarlo, adorarlo. En primer lugar me interesa a Él. Y adorándolo, me someto a la oración de sujeción, sujetarme a su voluntad. Y nos sujetamos a su voluntad cuando agradecemos y hacemos la oración de acción de gracias. Miren todas las cosas que hay que hacer antes de pedir.
Miren todas las cosas que brotan antes del hecho de pedirle a Dios. Alabarlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias por todo, humildemente someternos a su santa voluntad. Y ahí sí es pedir. Pero cuando pidamos, pidamos así. Si tal cosa, Señor, que deseo pedirte, es para tu mayor gloria y para la salvación mía y de los demás, te la pido. Hagamos ese análisis de nuestra oración. Examinemos así. Cuando queremos pedirle algo al Señor, Señor, si esto que deseo pedirte es para tu gloria, para mi salvación y la de los demás, te la pido. Sino que se haga tu santa voluntad. Con esa humildad y alabanza de aquel que quiere a Dios, que lo adora, que sabe que es más grande y que Él tiene un plan mejor para nosotros que el nuestro. Entonces, eso es lo que hace que Dios descubra, se dé cuenta que en nosotros hay confianza en Él. Eso es lo que, en primer lugar, hace que tengamos confianza en Él. En definitiva, es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, resulta que a Sor Faustina sí le dio la posibilidad de hacer el retiro. Pero primero quiso enseñarle a hacer oración, a hacerle bien a la oración y que la emoción, el deseo de ella de hacer el retiro no le deformara la oración, que no convirtiera a Dios en un benefactor material, sino en su Dios, en su Padre. Y ella en una hija que sabe confiar en que la voluntad de su Padre es la mejor para ella, más que la de ella misma. Y atención a esto, porque la humilde sujeción, sumisión a la voluntad de Dios, le da gloria a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas católicas, oraciones, retiros espirituales, charlas por video, charlas como hace el Padre Mauro, puedo hacer muchas cosas, aparentemente buenas, por supuesto, son buenas, pero si lo hago por propia voluntad y no por someter mi propia voluntad a la voluntad de Dios, no doy gloria a Dios. Y ese es el cometido de la vida de todos nosotros y de mi sacerdocio. Dar gloria a Dios, cumplir su santa voluntad. Yo puedo estar haciendo cosas muy buenas a los ojos de los demás, a los ojos como actividades buenas, pero a los ojos de Dios no le dan gloria porque lo estoy haciendo porque es mi gusto, mi interés, lo que a mí me conviene, lo que yo he pedido. Y aquí el Señor le enseñó a Sor Faustina a no caer en eso. Quiere ir a este retiro, primero la sumisión a la voluntad de Dios. Sor Faustina se sometió inmediatamente a la voluntad de Dios y Dios le dio la posibilidad de ir al retiro. Analicemos qué hacemos nosotros. Si lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios, salvación de las almas, o lo hacemos por nosotros mismos. Son dos caminos en los cuales hacemos las cosas. Si sean las más buenas, más santas, las más católicas, sin embargo, si lo hago para mí mismo, no da gloria a Dios, sino que me glorifico a mí mismo y me separo de Dios. Cuidado con esto. Es muy delicado y es muy importante cómo afrontamos las cosas que hacemos para Dios, para gloria de Dios, para gloria personal. Llevemos este numeral 724 a nuestra oración, para que en todos siempre busquemos la gloria de Dios. Adoremos su infinita misericordia como el centro de nuestra vida y nunca nos pongamos a nosotros. Y para eso una oración que busque glorificar su infinita bondad y misericordia y a nosotros hacernos un poco de lado. Primero Él, primero su gloria, su santa voluntad, y aceptar su santa voluntad aun cuando no nos convenga, porque Él es Padre, Él es sabio, Él es omnipotente, Él sabe lo que necesitamos, nosotros no. Nosotros vemos una parte, Él lo ve todo. Humilde sumisión a la voluntad de Dios, porque la santa voluntad de Dios es su infinita misericordia. Si no hacemos su voluntad, hacemos la propia y no nos acogemos a su infinita misericordia. Cuando nos acogemos a su infinita misericordia es porque nos acogemos a su santa voluntad. Y su voluntad pasa por el cumplimiento de los mandamientos, por vivir en gracia de Dios, confesarnos, recibir la Eucaristía, por rezar y rezar bien, por tener esa humilde búsqueda de la voluntad de Dios por encima del propio interés, el propio capricho, la propia comodidad. Busquemos su gloria y lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias.
Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.